Mi nombre es Claudia y vivo en España. Recientemente, mi familia y yo nos mudamos a una casa antigua, ubicada en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques. Desde el primer día, me di cuenta de que la casa tenía una atmósfera peculiar, pero no le di mucha importancia. Después de todo cambio trae cierto malestar, ¿verdad? Mi esposo, Roberto, y nuestros hijos, Lucas y Sofía, no estaban muy emocionados con nuestra nueva casa. Era una casa antigua, con paredes de piedra y un jardín que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Desde el primer día, sentí que había algo especial en ella, pero no todos compartían ese sentimiento. Lucas, el mayor, siempre se mostraba inquieto. A veces lo veía mirando hacia las esquinas, como si estuviera tratando de descifrar un misterio que solo él podía ver. Su mirada era intensa, como si llevara un secreto que no podía compartir. Sofía, por otro lado, era una niña llena de curiosidad. Le encantaba explorar cada rincón, abrir cajones y descubrir cosas viejas. Pero en sus ojos también había un destello de preocupación, como si en su pequeño corazón supiera que algo no estaba del todo bien. Las primeras noches en la casa fueron extrañas. Me despertaba en medio de la noche, sobresaltada, al escuchar suaves susurros resonando por los pasillos. Al principio, pensé que eran solo los ruidos normales de una casa que se estaba acomodando, como el crujir de las maderas o el viento jugando con las ventanas. Pero, a medida que pasaban los días, esos susurros se volvían más claros, más definidos. Era como si alguien estuviera intentando contarme un secreto que solo yo debía conocer. La inquietud comenzó a apoderarse de mí, como una sombra que se extendía por cada rincón de mi mente. Una noche, mientras todos dormían, la curiosidad me invadió. Decidí que necesitaba un vaso de agua para calmar la sed que me atormentaba. Con pasos suaves, bajé las escaleras, tratando de no hacer ruido para no despertar a nadie. La casa estaba en silencio, pero ese silencio era diferente, casi palpable. Al pasar por el pasillo, de repente vi una sombra moverse rápidamente, como si alguien hubiera cruzado corriendo. Mi corazón se disparó en mi pecho, el sonido retumbando en mis oídos como un tambor. Me congelé en el lugar, sin saber si debía seguir adelante o volver a la seguridad de mi habitación. La sombra desapareció tan rápidamente como apareció, dejándome con una sensación extraña y un escalofrío recorriendo mi espalda. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero todo estaba en calma. Sin embargo, la sensación de que alguien me estaba observando persistía, como si un par de ojos invisibles me siguieran en la oscuridad. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo sabía que había algo más en esa casa, algo que requería atención. Decidí que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Quizás Lucas y Sofía habían sentido lo mismo. Al día siguiente, mientras desayunábamos, me armé de valor y les pregunté sobre lo que habían sentido. Lucas miró hacia abajo, jugueteando con su comida, mientras que Sofía, con una chispa de curiosidad en sus ojos, comenzó a hablar sobre un rincón oscuro de la casa donde había encontrado una antigua caja llena de cartas y fotos. «Mamá, había algo raro en el aire, como si esas cosas quisieran contarme algo», dijo con voz suave. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Qué historia guardaba aquella casa? ¿Qué secretos habían permanecido ocultos en sus paredes? Mientras mis hijos hablaban, una mezcla de miedo y emoción se apoderó de mí. Sabía que teníamos que averiguarlo, juntos. La casa tenía historias que contar, y estábamos listos para escucharlas. Al día siguiente, hablé con Roberto sobre mis experiencias. Él se rió, tratando de calmarme, pero me di cuenta de que él también comenzaba a sentirse incómodo. Lucas se negaba a dormir sin una luz encendida, mientras que Sofía parecía más fascinada que asustada. Comenzó a hacer preguntas sobre la historia de la casa, y eso me dejó intrigada. Decidí investigar la historia de la casa. Fui a la biblioteca local y encontré algunos registros antiguos. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia que había desaparecido misteriosamente hace décadas. Los habitantes del pueblo susurraban sobre espíritus inquietos que vagaban por la propiedad, pero yo seguía siendo escéptica. Esa noche, mientras intentaba dormir, fui despertada por un ruido proveniente del ático. La curiosidad me consumió, y decidí investigar. Subí las escaleras crujientes, cada paso resonando en mi corazón. Tan pronto como abrí la puerta del ático, una ola de frío recorrió mi cuerpo. Había cajas apiladas y, en medio de ellas, encontré un diario polvoriento. El diario pertenecía a la mujer de la familia que había desaparecido.
Mientras leía, me di cuenta de que estaba atormentada por visiones y voces. Ella creía que la casa tenía una presencia maligna que no la dejaba en paz. Mi estómago se revolvió. Era como si sus palabras reflejaran mi propia experiencia. Pronto comencé a tener pesadillas vívidas. Sueños con la mujer del diario, que parecía implorar por ayuda. No sabía cómo ayudar, pero sentía que necesitaba hacer algo. Hablé con Sofía, y para mi sorpresa, ella dijo que había visto a la mujer en sus propios sueños. La conexión entre nosotras parecía innegable. Decidimos realizar una pequeña ceremonia de limpieza espiritual. Con la ayuda de un amigo que entendía sobre el tema, encendimos velas y recitamos oraciones. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en ello, los susurros se volvían más fuertes, casi como gritos. La atmósfera estaba pesada, como si la casa se estuviera rebelando contra nuestra presencia. En el clímax de la ceremonia, una fuerte ráfaga de viento atravesó la sala, apagando las velas de repente. Me asusté y miré a Roberto, que estaba tan asustado como yo. Él tomó la mano de Sofía, y me di cuenta de que Lucas estaba parado en un rincón, mirando fijamente a una pared. Era como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. En un momento de desesperación, llamamos a la mujer del diario, pidiendo que nos escuchara. Una sensación de calor invadió el ambiente, y los susurros se transformaron en un eco distante. Sin embargo, no hubo respuesta. La casa permaneció en silencio por un tiempo, pero la tensión no desapareció. En los días siguientes, la atmósfera en la casa cambió. El clima parecía más ligero, pero la sensación de estar siendo observados nunca desapareció por completo. Sofía continuaba explorando la casa, mientras que Lucas intentaba ignorar sus inquietudes. Yo, por otro lado, sentía que aún había algo no resuelto. Decidí volver a la biblioteca para buscar más información sobre la familia desaparecida. Encontré fotos antiguas y relatos que revelaban detalles oscuros sobre sus vidas. La mujer en el diario parecía estar tan atrapada en el pasado que no podía seguir adelante. Esto me hizo reflexionar sobre cómo el dolor puede manifestarse en lugares y personas. Una noche, mientras revisaba la información, recibí un mensaje de Sofía. Ella había encontrado una caja escondida en el jardín. Cuando fui allí, vi que dentro había objetos personales de la familia que había desaparecido. Entre ellos, había una muñeca antigua que parecía tener vida propia. La mirada de la muñeca era perturbadora, y sabía que no era una simple pieza de decoración. Con la muñeca en manos, sentí una ola de tristeza. Era como si estuviera cargando las memorias de la mujer del diario. Decidí que necesitaba devolver la muñeca al ático, donde la encontré. Con eso, esperaba que la mujer pudiera finalmente encontrar paz. Esa noche, mientras colocaba la muñeca de vuelta, escuché un susurro suave, casi como un agradecimiento. El frío que antes dominaba el ático parecía haber desaparecido. Sentí que había hecho algo correcto, pero aún había un nudo en mi garganta. ¿Qué más podría esconder la casa? En los días siguientes, la casa comenzó a sentirse diferente. Los susurros se volvieron más suaves, como si la presencia de la mujer finalmente estuviera en paz. Sin embargo, una parte de mí no podía olvidar las experiencias que vivimos. La casa estaba viva, y sabía que su historia no terminaba allí. Decidí compartir nuestra experiencia en un vídeo para mi canal de YouTube. Quería que la gente supiera que, incluso en medio del miedo, había espacio para la comprensión y la curación. Al narrar nuestras aventuras, me di cuenta de que la historia de la casa no era solo sobre fantasmas, sino sobre la importancia de reconocer y respetar el pasado. Mientras editaba el vídeo, las luces de mi computadora parpadeaban suavemente en la penumbra de la habitación. Las imágenes de nuestra experiencia en la casa se mezclaban con los sonidos de susurros y risas lejanas. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de creatividad, una última ola de frío recorrió mi cuerpo, helando mis huesos. Miré por la ventana, esperando que el aire fresco de la noche me devolviera a la realidad, pero lo que vi me dejó sin aliento. Allí, en el jardín iluminado por la tenue luz de la luna, estaba la silueta de la mujer del diario. Su figura era etérea, como un suspiro en la oscuridad. La vi sonreírme, una expresión de gratitud que iluminó su rostro. En ese instante, comprendí que la casa no era solo un lugar de terror, era un espacio donde la historia y el amor se entrelazaban, incluso en las sombras más profundas. Era un recordatorio de que el pasado nunca se olvida, y que las almas pueden encontrar paz si se les da la oportunidad. Después de la grabación del vídeo, sentí un alivio inmenso.
Había compartido nuestra historia con el mundo, y la sensación de que, de alguna manera, había ayudado a la mujer del diario me reconfortaba. Pero, a pesar de la calma, la historia de la casa continuaba persiguiéndome. Cada vez que miraba a los rincones oscuros, sentía como si la casa estuviera viva, observando cada movimiento, esperando que desenterráramos más de sus secretos. Con el vídeo finalmente publicado, las notificaciones comenzaron a llegar como oleadas de energía. Muchos de mis seguidores comenzaron a comentar, compartiendo sus propias experiencias y relatos de encuentros inexplicables. Algunos hablaban de casas antiguas que habían habitado, donde también sentían la presencia de otros. Otros preguntaban sobre la historia de la casa, deseando saber más sobre aquellos que habían vivido allí antes de nosotros. Eso me hizo dar cuenta de que lo que habíamos vivido resonaba con muchas personas, creando un hilo invisible que conectaba nuestras almas. Se formó una conexión, y eso era reconfortante en un mundo a menudo tan solitario. Leí cada comentario con atención, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en el puente que estábamos construyendo entre el pasado y el presente. Una mujer compartió que había sentido la presencia de su abuela en su viejo hogar, y cómo las historias de su familia habían sobrevivido a través de los años. Un hombre relató cómo había encontrado un diario en su ático, que pertenecía a un niño que vivió allí hace décadas. Sus palabras me hicieron recordar la importancia de las historias, de cómo cada rincón de una casa puede guardar fragmentos de vida, amor y pérdida. Con cada nuevo comentario, mi corazón se llenaba de gratitud. La casa no solo había sido un escenario de misterio, sino un catalizador para la conexión humana. Era como si los ecos del pasado estuvieran llamando a las puertas de las almas que habían estado escuchando. La idea de que podíamos ayudar a otros a encontrar consuelo a través de nuestras experiencias me llenaba de esperanza. Mientras continuaba editando, decidí incluir un segmento en el vídeo donde compartiría no solo nuestra historia, sino también las historias de aquellos que se habían atrevido a abrirse. Quería que nuestro canal se convirtiera en un lugar de encuentro, donde las personas pudieran compartir sus experiencias y aprender unas de otras. La idea de crear una comunidad en torno a las historias de vida me pareció un paso natural. Así, esa noche, mientras la mujer del diario sonreía desde el jardín, supe que había encontrado un propósito más profundo. La casa, con sus secretos y sus sombras, no solo había sido un refugio para el miedo, sino un hogar para el amor, la conexión y la comprensión. Y con cada nuevo vídeo, cada nuevo comentario, estaba lista para explorar no solo lo desconocido, sino también lo que significaba ser parte de esta vasta red de historias humanas. Una noche, mientras leía los comentarios, recibí un mensaje de una mujer llamada Ana. Decía que había crecido en el mismo pueblo y que la casa en la que vivíamos pertenecía a sus abuelos. Me intrigó y decidí ponerme en contacto con ella. ¿Quién sabe? Tal vez podría contarnos más sobre la historia de la casa y sus antiguos moradores. Ana aceptó encontrarse conmigo. Cuando llegó, parecía nerviosa, pero había una determinación en su mirada. Le conté todo lo que había sucedido desde que nos mudamos, y ella escuchó atentamente. Cuando llegué a la parte en que encontré el diario, su rostro se empalideció. Mi abuela siempre hablaba sobre una mujer que desapareció, pero nadie sabía lo que realmente le sucedió, dijo Ana, su voz temblando. Ella creía que la mujer estaba atrapada entre este mundo y el siguiente, atormentada por algo que había sucedido en vida. Me quedé fascinada con la historia de Ana. Ella reveló que su abuela había intentado, durante muchos años, ayudar a la mujer, pero nunca lo logró. Las personas del pueblo siempre la desanimaron, diciendo que era mejor dejarla en paz. La idea de que había toda una vida de historias detrás de nuestra casa me dejó aún más intrigada. Ana entonces me mostró una foto antigua de su abuela, rodeada de niños. Uno de los niños era idéntico a Sofía. El impacto me golpeó como un rayo. Había una conexión que nunca podría haber imaginado. Ana también mencionó que su abuela tenía una muñeca similar a la que yo había encontrado en el ático. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Decidimos investigar más sobre la historia de la familia. Juntas, fuimos a la biblioteca nuevamente, esta vez en busca de registros de eventos trágicos que pudieran haber ocurrido en la casa. Descubrimos que un devastador incendio había tenido lugar en la propiedad muchos años atrás, y la mujer del diario era una de las víctimas. Eso explicaba su presencia y la necesidad de liberación. A medida que explorábamos más, Ana y yo nos hicimos amigas. Ella comenzó a visitar nuestra casa con frecuencia y, cada vez que estábamos juntas, podíamos sentir la energía de la casa cambiar.
Ana trajo una nueva perspectiva y su conexión con el pasado parecía calmar los susurros que aún flotaban en el aire. Una noche, decidimos realizar una nueva ceremonia, pero esta vez con un propósito claro: honrar la memoria de la mujer que había sufrido tanto. Invitamos a algunos vecinos y amigos a unirse a nosotros. Con velas encendidas y flores, creamos un espacio de respeto y amor. Durante la ceremonia, Ana comenzó a hablar sobre su abuela y sobre cómo siempre buscó entender el dolor de la mujer. Un silencio respetuoso llenó la sala y, de repente, una suave brisa atravesó el ambiente, apagando algunas velas. Era como si la casa estuviera respondiendo a nuestro acto de compasión. Cuando todo terminó, sentimos una ligereza en el aire. Los susurros habían disminuido y la casa parecía más tranquila. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero la sensación de que estábamos en el camino correcto era reconfortante. La conexión con el pasado nos había enseñado que el dolor no necesita ser olvidado, sino reconocido y respetado. En los días siguientes, la energía de la casa continuó mejorando. Sofía, que antes estaba tan intrigada y asustada, ahora parecía más a gusto. Lucas comenzó a jugar más e incluso a explorar el jardín. La casa, que antes era una fuente de miedo, se estaba transformando en un hogar, donde viejas y nuevas memorias podían coexistir. Decidí entonces crear una serie de vídeos para documentar nuestro viaje y los descubrimientos que hicimos sobre la casa. La idea era compartir no solo los eventos extraños, sino también la conexión emocional que desarrollamos con la historia y sus antiguos moradores. Quería mostrar que la verdadera esencia de un lugar no está definida solo por sus fantasmas, sino por las vidas que allí vivieron. Mientras grababa, me di cuenta de que la casa se había convertido en un símbolo de resiliencia y transformación. Lo que antes era un lugar de miedo ahora era una historia viva, llena de amor, dolor y esperanza. Y, a medida que compartía esto con el mundo, me di cuenta de que muchas personas estaban buscando lo mismo: entender sus propios miedos y encontrar paz en medio del caos. Con el paso del tiempo, nuestra casa se convirtió en un lugar de encuentro para amigos y vecinos. Las personas venían no solo para escuchar nuestras historias, sino también para compartir las suyas. Creamos una comunidad unida, donde todos se apoyaban y ayudaban a enfrentar sus propios fantasmas, sean estos literales o figurativos. Nuestro canal de YouTube creció, y la historia de la casa comenzó a cobrar vida propia. Recibimos mensajes de personas de todo el mundo que se identificaban con nuestro viaje. Algunos incluso vinieron a visitar la casa, trayendo sus propias historias y experiencias. Era como si la casa se estuviera convirtiendo en un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos. Y así, la casa que un día fue un lugar de terror se transformó en un espacio de curación y comprensión. Los susurros, que antes eran aterradores, ahora parecían susurrar historias de amor y superación. La mujer del diario, finalmente en paz, nos había enseñado que el verdadero poder de la historia no está solo en sus sombras, sino en los lazos que creamos a lo largo del camino. Agradecí a todos los que formaron parte de esta jornada, especialmente a Ana, que se convirtió en una amiga querida. Juntas, logramos no solo entender la historia de la casa, sino también encontrar un propósito mayor en nuestras vidas. La casa, ahora, era un símbolo de resiliencia y transformación, donde pasado y presente se entrelazaban en una danza eterna de amor y esperanza. Y así, continuamos escribiendo nuestra propia historia, una historia que, espero, inspire a otros a enfrentar sus propios miedos y encontrar la luz en las sombras.